Bienvenidos esta tarde de jueves a la UNAM Responde, este espacio impulsado por nuestra Casa de Estudios para seguir en contacto y para seguir atendiendo todos estos pasos que se van dando con respecto a lo que ocurre con la pandemia, con el virus del SARS-CoV-2 y la enfermedad de COVID-19. Por supuesto, las cosas van avanzando. Recientemente, la Secretaría de Educación Pública de nuestro país dio a conocer que los estados de Campeche y Chiapas podrían reanudar las clases presenciales, esto atendiendo todas las medidas de higiene y de distanciamiento. Se sigue trabajando en protocolos y es un tema importante porque estos estados podrían marcar la pauta de lo que sucederá con el resto de las entidades cuando la situación así lo permita. Así que seguiremos atentos a lo que ocurre con estos estados para después saber qué ocurre en el resto del país. Y bueno, en medio de esta pandemia, lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, es importante seguir tocando esos temas que son importantes temas de salud pública, en este caso para las mujeres. Esta tarde estaremos hablando del programa de intervención legal del embarazo de la Secretaría de Salud que continúa vigente. ¿Qué sucede con estos temas que buscan dar pues todas las condiciones y las garantías a las mujeres que decidan llevar a cabo este tipo de prácticas? ¿Qué sucede con la información preventiva con respecto a la salud reproductiva? Para hablar de lo que ocurre en nuestro país y también en otros países, principalmente de América Latina, esta tarde está con nosotros la doctora Kenia Sánchez Cepeda, quien es académica de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Un gusto verte de nueva cuenta, Kenia, y saludarte en este espacio universitario. Buenas tardes, en lo que te quitas tu cubrebocas. Gracias, Rosa. Sí, pues siempre promoviendo el uso importante del cubrebocas y bueno, pues muy contenta de estar aquí otra vez con ustedes en la UNAM Responde. Pues muchas gracias, Kenia, por el ejemplo y por el tiempo. Y bueno, vamos a empezar con nuestro tema de hoy. Sabemos, hay cifras que se ha dado un aumento de casos de embarazo, principalmente en adolescentes durante esta pandemia. México ocupa un lugar preocupante entre los primeros lugares y esto al mismo tiempo que han disminuido estos programas o el uso de estos programas de intervención legal del embarazo. ¿Por qué es importante seguir hablando de estos temas aún en tiempos de pandemia? Evidentemente, cuando hay otros temas que nos preocupan, como es la misma enfermedad de COVID-19. ¿Qué ocurre con este tema, Kenia? Mira, Rosa, es muy importante. Yo diría que es sumamente importante ante la coyuntura del confinamiento. O sea, en este contexto de confinamiento, por supuesto que adentro de los hogares ocurren muchísimas cosas y muchísimas prácticas. Algunas de ellas no muy agradables, muy violentas. De hecho, o sea, estamos hablando de casos incluso de violencia sexual, no solamente hacia las mujeres adultas, sino hacia otras personas, infancia, adolescencia, pero concretamente esta parte de hablar, digamos, de la importancia de los ejercicios, de los derechos sexuales ante el confinamiento, pues también tiene relación con las negociaciones entre la pareja, el incremento, por supuesto, de estar adentro del hogar y, digamos, pues tener a lo mejor un libre ejercicio de la sexualidad mucho más recurrente que antes de la pandemia y antes del confinamiento. Entonces, esa es justo la importancia por un lado está, pues desgraciadamente, prácticas y casos de violencia sexual, y por otro, pues está, digamos, una posibilidad más amplia, un tiempo mucho más libre de estar compartiendo la sexualidad con la pareja. Efectivamente, ante esta situación es importante entonces hablar en términos de prevención de lo que hacen no solamente los programas de las autoridades de los gobiernos federales y de los gobiernos locales, sino del trabajo que se hace, por ejemplo, desde la academia con respecto al tema de salud sexual y reproductiva. ¿Cuáles son esos puntos que se abordan, por ejemplo, desde la academia, en este caso desde la Escuela Nacional de Trabajo Social, con respecto a lo que ocurre dentro de las familias, Kenia? Sí, gracias, Rosa. Mira, yo creo que la academia o la parte, digamos, quienes somos académicas, hemos aprendido mucho de los movimientos sociales feministas. Como tú bien ya lo señalabas al principio, en varios países de América Latina y sobre todo tenemos
pues movimientos sociales muy importantes como la Marea Verde, que viene justo desde Argentina, o aquí en México, por supuesto, también la campaña por el derecho al aborto, una campaña nacional, y también el movimiento de Ni Una Más, que también ha tocado estos temas. La academia hemos aprendido mucho de estos movimientos sociales y, bueno, parte, digamos, de lo que estamos trabajando, como tú bien señalabas, de manera preventiva, pero también como parte de la exigibilidad en los derechos sexuales reproductivos y en este concepto que llamamos o que se promueve como el ejercicio de la ciudadanía sexual. También estos movimientos buscan la garantía, es decir, que las instituciones garanticen pues las dimensiones de los derechos humanos en cualquier tema, que es garantizar, respetar, proteger y promover. Pero también, pues obviamente en la parte preventiva buscamos la promoción, la visibilización de estos temas y un poco también hablar de la salud como un campo político, como un campo de derechos. Y en esta parte, pues ya sabemos que el tema de las mujeres también tiene un déficit muy importante. Entonces, yo pondría esos dos temas, ¿no? Por un lado, visibilizar al campo de la salud como un campo político de exigibilidad de derechos humanos, sobre todo en estos temas que tienen que ver con la violencia hacia las mujeres o con garantizar el bienestar y la salud de las mujeres. Y por otro lado, pues, este concepto de ciudadanía sexual, que también es un concepto que se ha promovido desde los movimientos sociales feministas, pero que también tratamos como academia de incorporar a fin de darle un significado, ¿no? Para que quede más claro y vayamos trabajando en esas dos pistas. ¿Cómo lograr que esta información sea atendida, digamos, universalmente cuando en nuestro país sigue habiendo temas de criminalización para quienes ejercen estas prácticas de interrupción legal del embarazo, cuando existe pues muy pocos estados, uno de ellos es la Ciudad de México, el otro me parece que es Oaxaca, en donde evidentemente están permitidos, pero en el resto de las entidades hay como algunas medidas restrictivas desde las autoridades? ¿Cómo lograr que estén en la misma línea y que la información sea clara para todas las mujeres que así lo requieran, Kenia? Sí, mira, Rosa, una parte importante es la educación, es esta parte preventiva que tocábamos. Seguramente no todas las mujeres del país e incluso de la Ciudad de México, que es una de las entidades que tiene desde hace años la interrupción legal del embarazo como un derecho, seguramente no se visibiliza este concepto de, pues yo soy ciudadana, pero también ejerzo una ciudadanía sexual, ¿no? Así que hay una parte importante que trabajar en el campo educativo, en el campo de promoción social, preventivo y educativo de este concepto. Pero lo otro que es muy importante, que ya también tú señalabas en tu pregunta, es ir trabajando el concepto a manera de que podamos lograr una incidencia legislativa. Y eso es algo que también los movimientos sociales feministas y en esta colaboración o en este diálogo, en este puente con la academia, hemos tejido, hemos tratado y también hemos tocado, digamos, las puertas para que este tipo de conceptos puedan debatirse, puedan reflexionarse, puedan discutirse y se pueda incidir en la pista normativa, que es esta parte que tú señalabas, ¿no? De hecho, Rosa, y ahí es algo que también este contexto pandémico, digamos, ha influido, ¿no? Es en una cosmovisión que trata como de lo normativo, como un poco ponerlo en aspecto muy negativo, a la par de que estamos viviendo una pandemia y que, como tú sabrás, en el aspecto cultural, psicosocial, navegan muchas ideas, desde la parte conspiracionista hasta la parte, digamos, apocalíptica, y este tipo de ideas arraigadas socialmente y culturalmente afectan justo la posibilidad de debate y de discusión y de reflexión que tendría la importancia de estos conceptos. Entonces, pues son estas dos grandes dimensiones, lo educativo y lo normativo.
Exactamente, porque afecta no solamente en lo que creemos, en lo que pensamos, sino la forma en la que actuamos y repercute, por supuesto, en la forma de ver cómo actúan los demás, porque criminalizamos, porque no permitimos, porque se vuelve un obstáculo, vamos, para lo que estamos haciendo en la vida práctica. Y entonces, bueno, es importante hablar de estos temas desde la academia, en el interior de las familias, por supuesto, en las autoridades. Kenia, te pido que nos permitas solamente un par de minutos, regresaremos para hablar de todos esos conceptos de ciudadanía sexual y de los derechos que efectivamente no están en pandemia, y seguiremos hablando aquí de lo que ocurre con las mujeres. Vamos enseguida a escuchar la reflexión de Jacobo Dayan, quien nos habla sobre pues el aumento de la violencia en contra de las mujeres y también de los feminicidios. Buenas tardes. Desde el inicio de la pandemia se ha registrado en México y en el mundo, producto del confinamiento, un incremento alarmante de violencia intrafamiliar y particularmente de violencia contra las mujeres, de la que hemos estado hablando en varias entregas. En nuestro país ya se registraban desde mucho antes de la pandemia feminicidios en cantidades alarmantes. El Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos reportó que en Puebla, durante 2020, es decir, el año del encierro, o el año en que estuvimos prácticamente encerrados, los feminicidios en Puebla se incrementaron en un 21%, llegando a la cifra de 103 homicidios de mujeres con características que los tipificarían como feminicidios, es decir, el asesinato de mujeres por el hecho de ser mujeres. Como suele ocurrir en todo el país, la Fiscalía Local no ha hecho todas las investigaciones siguiendo las líneas como si se tratase de feminicidio. La constante sigue siendo la impunidad. Cabe recordar que desde la figura del gobernador de ese estado, que ha hecho declaraciones misóginas lamentables, y a la falta de una política pública federal de atención seria al tema de violencia de género, Puebla es un ejemplo del incremento de la violencia feminicida, en este caso, en el país durante 2020. La agenda de género debe de seguir siendo prioritaria, ni la pandemia detiene este horror. Buenas tardes. Bueno, lejos de disminuir con estos casos durante la pandemia, hemos sabido de las cifras que aumentan con respecto a la violencia, el acoso, incluso o principalmente al interior de los hogares. Por eso es importante hablar de esta salud reproductiva, de los derechos y de las garantías que tienen todas y cada una de las mujeres en estos temas. Retomamos nuestra conversación con la doctora Kenia Sánchez Cepeda, académica de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Kenia, en este sentido no se trata de todo está perdido, sino de trabajar, como bien nos decías, uniendo lazos, vínculos entre instituciones como es con nuestra universidad y las autoridades de salud de nuestro país, pero también con lo que ocurre con otros países. Platícanos o ampliemos este concepto de ciudadanía sexual, que es, vamos, un tema importante ya en países como Argentina, pero aún no se vuelve en una realidad práctica en México. ¿En qué consiste y por qué es importante, pues eso, hablarlas para que se vuelvan una práctica y una garantía? Sí, Rosa, como te decía, este concepto pues ha sido parte de una bandera prácticamente que se ha promovido desde movimientos sociales feministas en América Latina. Pretende, digamos, visibilizar la importancia del ejercicio de decidir sobre nuestros propios cuerpos, pero también me gustaría puntualizar esto, que tiene un impacto directo, tiene que ver también con estas negociaciones que al interior de la vida familiar se dan. En ese sentido, tiene una conexión directa con lo que llamamos como la democratización de la vida familiar. Es decir, si te das cuenta, es un poco llevar las banderas de ciudadanización, de democratización que se ha tenido en el espacio público, hablando en el sentido de género, al interior de la vida familiar. Y por supuesto que la dimensión sexual pues tiene una parte muy importante, ya por lo que tocaban en la anterior cápsula, ¿no? Esta dimensión sexual o digamos la violencia en muchos de sus sentidos puede estar sexualizada, ¿no? Por el abuso, por todas estas cuestiones, ¿no? Y también pues esta parte del libre ejercicio de decidir sobre nuestros propios cuerpos y sobre lo que como grupo de trabajo, déjame mencionarte un poquito, ¿no? Yo soy parte, digamos, de un grupo de trabajo del Consejo Latinoamericano
Perdimos ahí la comunicación con la doctora Kenia Sánchez Cepeda, quien es académica de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Y bueno, evidentemente, ya nos lo ha platicado en ocasiones anteriores, forman equipos de trabajo, grupos en donde pues están en colaboración para abordar estos distintos temas. Hemos hablado en algunas otras ocasiones de la importancia de trabajar al interior de las familias con respecto a muchísimos temas, y este tema de los derechos y las garantías no es la excepción. Kenia, te escuchamos de nueva cuenta para continuar esta idea y este trabajo que realizas con otros grupos. Sí, perdón, Rosa. Bueno, platicaba que soy parte de un grupo de trabajo del grupo del Consejo Latinoamericano de las Ciencias Sociales, que trata, digamos, de observar los temas de la democratización de la vida familiar, también de las luchas antipatriarcales y cómo pegan directamente en la cuestión de las familias, de los géneros, de las diversidades y de las ciudadanías. En ese sentido es que hemos pues intentado trabajar estos conceptos justo con lo que decías tú, de ir incidiendo en los campos normativos. Hay una parte muy importante que a mí me gustaría como también visibilizar y que es parte de lo que mostramos en las infografías. No todo tiene que ver solamente con el campo legislativo a niveles de leyes, normas y reglamentos, sino que también tiene que ver en la exigibilidad constante de las entidades donde ya es derecho, donde ya ha reconocido el derecho, pues garantizar a su máximo posible las condiciones preventivas y de garantía de la interrupción legal del embarazo. Ahí, por señalarte un dato que se me hace muy interesante, es la diferencia entre la Ciudad de México y Buenos Aires, en este sentido, algunas zonas de Buenos Aires, respecto al apoyo que se dio, y en la Ciudad de México se conoció como el apoyo a hogares responsables, responsables y protegidos. Hogares responsables y protegidos, exactamente, a diferencia en Argentina, en donde en el kit de ayuda a las familias con mayor vulneración económica se ponía, digamos, en Argentina la pastilla de emergencia, y en la Ciudad de México no tuvimos datos de que esto fuera garantizado. Eso, por ejemplo, es una acción que determina otras condiciones, ¿no?, en la garantía del ejercicio de los derechos a nivel preventivo. Obviamente en la Ciudad de México la Secretaría de Salud ha dicho que las clínicas han estado abiertas, que no ha habido, digamos, ninguna interrupción, pero ahí vamos con lo que tocábamos en el anterior segmento, ¿no? Que tanto las mujeres se sienten con confianza, con el libre ejercicio de asistir a una clínica y ejercer su derecho a la interrupción legal del embarazo. Pues ahí hay varias cosas sociales y culturales que impiden y que obstaculizan justamente la asistencia a estas clínicas, además también del miedo que hubo, sobre todo en el año pasado, ¿no? El miedo, todavía el desconocimiento que había para asistir a una clínica, ¿no? Porque se pensaba que se podía uno contagiar. Entonces hay muchísimas cosas que aprender en estos puentes de diálogo que hemos construido con países de América Latina como Chile, Uruguay, Argentina, Brasil y por supuesto México. Exactamente, importante estos lazos porque, como bien dices, algo que nos falta mucho es esa responsabilidad de exigir, es parte de nuestras responsabilidades y también de nuestros derechos, exigir a las autoridades, por supuesto, ellos tienen que hacer su tarea con respecto a la legislación y las garantías, pero hay otras cosas que podemos hacer. Y para terminar este bloque, Kenia, de esto te quería preguntar, ¿cuáles son las alternativas que tenemos como individuos, como familias, como sociedad, para abordar estos temas y proteger los derechos que así de las mujeres que así lo decidan? Porque retomamos esto que mencionaba hasta el principio, ni son todas las mujeres en la Ciudad de México ni en el resto de las entidades, son algunas que lo requieren, y es importante que se les den todas las garantías y de seguridad para ejercer esta práctica, en este caso de la interrupción legal del embarazo, pero también de la información con respecto a nuestra salud sexual y reproductiva. Mira, Rosa, somos conscientes, ¿no? Y hablo en plural, digamos, como parte del grupo de trabajo, pero también como parte de algunos movimientos sociales feministas, pues somos conscientes de que el tema es pues bastante
fuerte y siempre, como tú sabrás, abre un debate y sobre en estas coyunturas de pandemia y todo esto, pues mucho más, ¿no? Es donde se resalta muchísimo en el tema del aborto, se inicia esta parte conservadora, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, una parte muy importante es seguir trabajando sobre el aspecto educativo, no solamente a nivel de educación superior, porque esa yo creo que es parte de los grandes déficits. Estos temas no son claramente o abiertamente tocados desde un inicio de formación, ¿no? Por un lado. Ahora, no hay que olvidar también de que el campo educativo no solamente responde al campo formal de la educación, sino también a nivel de consejería, de acompañamiento familiar, que es algo también que es muy ausente en las políticas públicas sociales, sobre todo en México. No hay o no se habla, digamos, de algún tipo de esquema de acompañamiento, consejería familiar, sobre todo con el enfoque de derechos humanos, ¿no? No con un enfoque conservador, sino con este enfoque de derechos humanos. Entonces, ahí hay grandes retos que trabajar en nuestro país, seguir aprendiendo de otras experiencias, por supuesto, y otra parte muy importante que es el que ya tocábamos, que es el aspecto normativo. Y ahí pues está la acción en las calles, pero también hay una acción académica que trata de incidir en el campo normativo para que esto pues se vaya haciendo ley, pero que también se vayan garantizando los procedimientos y que también desde las instituciones se vaya cambiando el chip de cómo garantizar estos derechos, sobre todo tan quisquillosos como es la interrupción legal del embarazo, ¿no? Y todo el debate que puede abrir. Sí, claro, tan delicados que puede verse desde muy distintas aristas y por eso el importante trabajo que realizan con estas organizaciones desde la Escuela Nacional de Trabajo Social y desde las autoridades de la Secretaría de Salud de nuestro país. Ya no nos da tiempo de tocar estos temas, pero tienen ahí, por ejemplo, algunos lemas que tienen que ver con protegerlas ya, que son estas campañas de ayuda y a fin de cuentas de protección a las garantías de las mujeres. Este otro que también tiene o está titulado Nuestros derechos sexuales no están en cuarentena, quedémonos con eso, sigámonos informando, siempre hay alternativas y herramientas para lograrlo. Doctora Kenia Sánchez Cepeda, académica de la Escuela Nacional de Trabajo Social, un gusto saludarte de nueva cuenta, gracias por estar con nosotros y por compartir todas estas iniciativas que si nos metemos pues ahí a las redes sociales podemos encontrar información que nos permita actuar responsablemente con respecto a nuestra salud sexual, con respecto a la interrupción legal del embarazo, programas que siguen vigentes aún en medio de nuestra pandemia. Gracias. Gracias, Rosa. Y bueno, agradecer el espacio siempre de TV UNAM y agradecer a mis colegas de la Universidad Nacional de Entre Ríos y Córdoba de Argentina que hemos construido estas infografías conjuntamente. Pues ahí está la información a disposición de todo el público que requiera tener datos sobre este tema. Importante la colaboración con Argentina, donde se han dado pues pasos importantes, donde vamos, es un movimiento a seguir con lo que ocurre en el resto de América Latina. Y bueno, nosotros seguimos aquí en la UNAM Responde pensando qué sucederá cuando se abran las puertas en nuestro país y este tema de la coordinación de humanidades. Vamos a escuchar la reflexión de esta tarde. Cuando se abran las puertas. La reflexión de Humanidades UNAM sobre el futuro. Creo que esta pandemia nos dejó ver con toda claridad las grandes desigualdades territoriales, sociales. La ciudad nos dejó ver con toda claridad dónde hemos gentrificado, dónde están los mayores grupos de la población vulnerados por nuestros gobiernos, vulnerados por el sistema económico. Y creo que tenemos que pensar muchísimo en este aspecto de la desigualdad de la periferia, la desigualdad que está también de alguna manera viéndose desnudada en esta pandemia. Otro aspecto central que quiero dejar también aquí como testimonio es la necesidad de pensar en una política de cuidado a nivel nacional, en un sistema nacional de cuidado, que nos haga conscientes cada vez más de nuestra interdependencia. Todo está inmiscuido, los jóvenes con los mayores con las personas, con los niños, todos necesitamos cuidado en todo nuestro proceso de trayecto de vida. Y eso es de análisis sociológico, de análisis económico, y estoy completamente segura de que esa tendencia de envejecimiento continuará con el COVID.
continuará y de una manera que desafortunadamente no es el envejecimiento activo, saludable o exitoso que estamos deseando, porque las desigualdades están operando también en nuestro propio proceso de envejecimiento. Entonces, por eso es muy necesario la divulgación, la producción científica y también la reflexión filosófica sobre nuestra finitud y sobre el legado que estamos dejando en nuestra sociedad. Humanidades UNAM, un nuevo nosotros. Por supuesto que este tiempo es un momento importante para reflexionar sobre lo que somos como personas, como individuos, pero también como sociedad, e importante también relacionarlo con la manera en la que actuamos. Recordemos todas las medidas de higiene y de distanciamiento que ya conocemos. La situación en nuestro país es complicada. En la Ciudad de México las hospitalizaciones pues están en números muy altos. Evitemos todo tipo de contagios, es nuestra responsabilidad evitarlos. Conocemos algunas alternativas que deben ser ya parte de nuestra vida cotidiana, entre ellos el uso del cubrebocas. Y con esta información terminamos un programa más de la UNAM Responde. Les recuerdo que podemos seguir en contacto a través de nuestras redes sociales y los números de WhatsApp que ustedes ya conocen y que aparecen en nuestra pantalla. Y tenemos más información sobre esta pandemia mañana viernes aquí en la UNAM Responde. Adiós.